Bienvenidos aplicadores. Dirección de sistema de admisión. Mientras los aplicadores están en el aula donde se organizarán a los aspirantes, el personal de apoyo estará pendientes del ingreso de los aspirantes al centro universitario. Ayudar a los aspirantes con problemas, los cuales serán enviados al auditorio central, Juan Lindo. También deberán estar pendientes en la organización de los aspirantes por edificio y por aula. ¿Quiénes son los aplicadores? Son los responsables de llevar a cabo la aplicación de la PAA, de acuerdo al manual de instrucciones específicas del aplicador. ¿Qué deben hacer los aplicadores? Participar en la jornada de capacitación que se brinda. Deberán revisar el orden y limpieza del aula, y que esté el ejemplo de llenado de número de solicitud pegado en la pizarra. Se encargarán de recibir y revisar el material que será entregado por el supervisor. Tienen el deber de custodiar los materiales durante todo el proceso de aplicación, siendo estos: manual de instrucciones del aplicador, sobre de hojas de respuesta, personalizadas, informe del aplicador, informe de irregularidades, sobre para hojas de respuesta utilizadas, sobre, donde vendrá la lista y se guardarán las credenciales para ser selladas, listado de aspirantes, folletos de prueba, formato de cuadre del aplicador. Los aplicadores deberán revisar las credenciales con la lista de aspirantes al ingresar al aula. Si se presentara algún aspirante con credencial provisional sellada y firmada, se le deberá permitir realizar la prueba. Deben asegurarse que los aspirantes al ingresar al aula, coloquen sus mochilas y carteras frente a la pizarra, antes de sentarse. Y luego ubicar a los aspirantes en su respectivo pupitre. En Ciudad Universitaria se deja vacío el lugar del aspirante que no llega. En los centros regionales no dejamos el lugar vacío, sentamos corrido a los aspirantes. Recuerda. El primer aspirante de la lista deberá sentarse en la silla que esté más alejada de la puerta. Ejemplo. Los aplicadores empezarán dando las instrucciones a los aspirantes. Recuerda. Si tiene una aula de 40 aspirantes, deberá empezar cuando falten menos de 5. Y si el aula es de 60 aspirantes, deberá comenzar cuando falten alrededor de 10 o menos aspirantes. Se procederá dando la bienvenida. Presentación. Preguntar y verificar que todos tengan lápiz grafito 2HB. Colocar la credencial en el pupitre. Bajar la tensión con palabras que tranquilicen al aspirante, sin tener contacto físico con él. Se comienza a leer el manual de instrucciones. Se les pide que retiren del brazo de su asiento todo material excepto sus lápices y su credencial. Voy a entregarles una hoja de respuestas con sus datos personales. Deben cerciorarse que la hoja que se les ha entregado tenga sus datos correctos. Cualquier corrección de estos, deberán solicitarla en la fecha que se indica abajo de la flecha. Se deberán distribuir las hojas de respuestas personalizadas asegurándose que la hoja que entrega le corresponde al aspirante. Busquen ahora el recuadro que se encuentra en la parte inferior derecha de la hoja. Escriban su nombre completo en letra de imprenta en los espacios que se proporcionan y luego firmen. No se aceptarán hojas de respuesta sin nombre y sin firma. No den vuelta a la hoja hasta que yo les indique. Ahora les entregaré un folleto de prueba que está sellado. Al recibirlo, firmen en el espacio que se indica en la portada, y procedan luego a leer las instrucciones que aparecen en la cubierta de atrás. No abran el folleto hasta que yo les avise. Recuerda. El folleto y la lista se entregan a la misma vez para que el aspirante firme y coloque el número de folleto que le corresponda.
Busquen en la hoja de respuestas el espacio que dice, forma que se encuentra en la parte superior derecha de la hoja. Oscurezcan en su hoja de respuestas la forma que corresponde a su folleto de prueba, que se encuentra en la parte superior izquierda de la portada del folleto. Ahora den vuelta a la hoja de respuestas y busquen el espacio que está en la parte inferior izquierda. Ahí escribirán su número de solicitud de admisión. Escriban un dígito en cada casilla, iniciando de izquierda a derecha. Luego oscurezcan el espacio correspondiente en cada columna. Asegúrense de oscurecer un solo número en cada columna. El aplicador asistente deberá recoger las credenciales y guardarlas en el sobre que corresponda, para luego ser entregadas al supervisor, junto con el sobre de hojas de respuestas personalizadas, después que se haya empezado a medir el tiempo. Ahora con mucho cuidado, usando el borrador de su lápiz y con un movimiento de adentro hacia afuera, rompan el sello del folleto de prueba. En la hoja de respuestas es donde van a marcar las respuestas a los ejercicios de cada parte de la prueba. Asegúrense de que al hacer la marca en la hoja de respuesta, la misma corresponda al número de ejercicio que están contestando y a la parte de la prueba en que están trabajando. No hagan marcas en ningún otro espacio o al margen de la hoja de respuestas. Si necesitan cambiar una respuesta, háganlo con cuidado, sin romper la hoja. Pueden usar el folleto de prueba para hacer operaciones y anotaciones, pero solo contarán las marcas en la hoja de respuestas. Trabajen con cuidado. No se detengan mucho tiempo en un ejercicio que les sea difícil. Sigan adelante y si les sobra tiempo, pueden regresar a aquellos ejercicios que no trabajaron que correspondan a la misma parte. Ahora presten atención a las siguientes normas, ya que cualquier violación a las mismas conllevará a la cancelación inmediata de su examen. 1. Está prohibido el uso de celulares o artefactos electrónicos durante el tiempo que dure el examen, dentro ni fuera del aula. 2. Deberán en todo momento trabajar en la parte asignada del examen. No está permitido regresar a partes anteriores ni adelantarse a partes siguientes. 3. Está prohibido el uso de materiales adicionales a los que se ha entregado. No pueden usar apuntes, diccionarios, calculadoras, reglas, ni ningún otro material adicional. 4. Cada uno deberá trabajar en su propio examen, sin consultar ni hablar con compañeros. Si encuentran algún defecto en el folleto de prueba o en la hoja de respuestas, levanten la mano y les atenderemos al momento. Si desean preguntar algo, háganlo ahora, después de comenzada la prueba no se contestarán preguntas. ¿Hay alguna pregunta? El aplicador deberá leer las instrucciones del manual para cada una de las 4 partes. Y deberá utilizar su reloj de puño para controlar los tiempos. A las 9 en punto diga. Tendrán 30 minutos para trabajar en la parte 1. Abran el folleto de prueba. Lea, se da inicio a la prueba. A partir de este momento, no se permite el ingreso de más aspirantes al aula. Los aspirantes que lleguen tarde, serán remitidos por el supervisor al aula de tardíos. A partir de que se inicia la prueba se deberán contar las hojas de respuesta no utilizadas y meterlas en el sobre que corresponda. Se entregan ambos sobres al supervisor, el sobre que contiene las credenciales, y el sobre de hojas de respuesta personalizadas. Si se dañara una hoja de respuestas. Si se manchara. Si el aspirante la llenara con lápiz tinta. Si el aspirante viniera de otro centro regional. Si no aparece la hoja, se le pide al supervisor una hoja de reposición. Se debe supervisar el desarrollo de la prueba y medir el tiempo correcto. 30 minutos para cada parte. A las 9:30 diga. Deténganse, tendrán 30 minutos para trabajar en la parte 2, marquen sus respuestas en la parte 2 de la hoja de respuestas. Empiecen.
Cerciórese de que todos estén trabajando en la parte 2 del folleto, y realizando sus marcas en la parte 2 de la hoja de respuesta. A las 10 diga: deténganse, coloquen la hoja de respuesta dentro del folleto, ciérrenlo y descansen por 5 minutos, pero sin hablar ni dejar sus asientos. Permita salir solo a aquellos aspirantes que tengan necesidad urgente de hacerlo. No permita salir a todos los aspirantes a la misma vez. Por favor, prepárense para continuar. Ajuste su reloj a las 10 y diga: tendrán 30 minutos para trabajar en la parte 3. Marquen sus respuestas en la parte 3 de la hoja de respuestas y empiecen. A las 10:30, diga: deténganse, tendrán 30 minutos para trabajar en la parte 4. Marquen sus respuestas en la parte 4 de la hoja de respuestas. Empiecen. A las 11 diga: deténganse, cierren el folleto de prueba y permanezcan sentados. Dejen la hoja de respuestas fuera del folleto, nadie abandonará el salón hasta que el material se haya recogido y contado. Voy a recoger los folletos primero y luego las hojas de respuesta, aprovechen para revisar sus marcas. Asegúrense que han sombreado los espacios completamente. Al terminar la prueba, los aplicadores deben asegurarse de que todos cierren folletos, y empezar a recogerlos en orden inverso de cómo se entregaron, empezando por el último. Asegúrese de que el aspirante retiene la hoja de respuestas y de que no la entrega junto con el folleto. Luego se recogen las hojas de respuestas en orden inverso empezando por el último, hasta el primero que le entregamos. Se deberá hacer el conteo del material. También llenar el informe del aplicador. Recuerda: en el informe del aplicador la primera firma será del supervisor, y las otras dos del aplicador que corresponda. Al igual deberá llenar el informe de irregularidades. Se deberá chequear el formato de cuadre del aplicador, que todas las actividades se hayan realizado. El aplicador entregará todos los materiales al supervisor. El supervisor entregará al aplicador las credenciales de los aspirantes selladas. El aplicador deberá entregar las credenciales selladas a cada aspirante. Deberán coordinar la salida de los aspirantes del aula y del centro universitario. Luego los participantes en el proceso de la PAA podrán disfrutar de un delicioso almuerzo. Gracias, aplicadores, por su participación. Y recuerda siempre: invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios.